Él lo siente, y tú también lo sientes. Algo real nace, crece, y de repente se traba. No hubo pelea, no hubo un rechazo claro, pero la energía ya no es la misma. Cuando alguien siente algo real por ti, pero intenta negarlo, la conexión no desaparece, se tensa, se confunde, se bloquea, y duele justamente porque es real. Si ya viviste esa sensación silenciosa, tenlo claro, no es imaginación ni exageración. Aquí vamos a hablar de lo que pasa cuando siente algo real por ti, pero intenta negarlo, y por qué la conexión se traba incluso antes de que las palabras cambien. Si este tipo de contenido te toca, te representa y te ayuda a entenderte mejor, suscríbete al canal ahora. Este espacio es para mujeres conscientes que buscan claridad emocional y estamos con la meta de llegar a 1000 suscriptoras para seguir creando contenidos profundos, reales y transformadores para ti. Tópico 1. Cuando la conexión es real, pero el comportamiento empieza a contradecir el sentimiento. Hay un momento muy específico en el que la conexión es real, viva, casi palpable, pero algo empieza a desajustarse. Él sigue respondiendo, sigue apareciendo, sigue mostrando interés, y aún así su comportamiento ya no acompaña lo que se sentía antes. No es frialdad evidente ni un alejamiento directo, es una incoherencia sutil, de esas que confunden más que un no dicho en voz alta. Muchas mujeres sienten esto primero en el cuerpo, antes de poder explicarlo con palabras. Y no es imaginación ni dependencia, es percepción emocional. Cuando un hombre siente algo verdadero, pero no sabe manejar la intensidad de lo que se activó dentro de él, aparece esa contradicción. El sentimiento lo jala hacia ti, pero el miedo lo empuja hacia atrás. Entonces avanza un día, retrocede al siguiente, cambia el tono, controla gestos, mide palabras. Es como acelerar y frenar al mismo tiempo. Por fuera parece confusión. Por dentro es un conflicto real entre deseo y autoprotección. Y cuanto más genuina es la conexión, más fuerte suele ser esa lucha interna. Un ejemplo simple lo aclara. Piensa en alguien a quien siempre le gustó el mar, pero nunca aprendió a nadar en aguas profundas. En lo poco profundo se siente bien, pero cuando el agua sube, el cuerpo entra en alerta, aunque tenga ganas de seguir. Con los sentimientos pasa algo parecido. Él siente algo real por ti, pero cuando percibe la profundidad del vínculo, su comportamiento cambia para intentar mantener el control. Y justo ahí es donde la conexión empieza a trabarse, abriendo espacio para algo aún más complejo en el siguiente punto. Tópico 2. El conflicto interno masculino. Deseo versus miedo a perder el control. Cuando el sentimiento se vuelve demasiado intenso, muchos hombres entran en un territorio interno que nunca aprendieron a navegar. El deseo empuja con fuerza, crea imágenes, planes, ganas de cercanía, pero al mismo tiempo aparece un miedo silencioso a perder el control emocional, la autonomía o incluso la propia identidad. Es como si algo dentro dijera, esto es demasiado bueno, tal vez demasiado. Y ese pensamiento, casi automático, ya basta para generar tensión interna. Este conflicto rara vez es consciente. Él no suele pensar tengo miedo de involucrarme. Lo que pasa es más sutil, racionaliza, minimiza lo que siente, intenta meter el vínculo en categorías seguras. Se dice que es muy pronto, que no es el momento, que necesita enfocarse en otras áreas de su vida. He visto esto manifestarse muchas veces como un cambio repentino de ritmo, menos iniciativa, menos espontaneidad, más control, no porque el deseo se haya ido, sino porque se volvió demasiado fuerte para ignorarlo. Imagínate a alguien sosteniendo un vaso lleno hasta el borde. Cuanto más líquido hay, más cuidado tiene que tener para no derramarlo. En vez de beber, aprieta el vaso con fuerza, por miedo a ser un desastre. Así funcionan los sentimientos para muchos hombres. Cuanto más profundos, más intentan contenerlos. Y esa contención, que nace del miedo a perder el control, empieza a generar señales externas que la mujer percibe incluso sin entender todavía qué está pasando por dentro. Tópico 3. ¿Por qué intenta negar lo que siente y no hablar de eso? Negar lo que se siente es, para muchos hombres, una forma de autoprotección emocional. Cuando el sentimiento amenaza con salirse del control, la mente entra en acción para resolver la incomodidad, y lo hace de la forma más conocida, fingiendo que no es tan importante. Evita ponerle nombre a lo que siente porque, en el fondo, nombrarlo lo haría demasiado real. Y lo real exige decisión, postura y riesgo, 3 cosas para las que no todos están listos. En lugar de hablar, empieza a actuar de forma defensiva.
Cambia de tema cuando la conversación se vuelve profunda, usa el humor para escapar, mantiene charlas más superficiales o lo racionaliza todo. Incluso puede decir cosas confusas, como si estuviera tratando de convencerse más a sí mismo que a ti. No es frialdad emocional, es miedo a abrir una puerta interna que quizá no sepa cómo cerrar después. Hablar del sentimiento sería admitir que algo ya lo tocó de verdad. Es como alguien que siente dolor, pero evita ir al doctor por miedo al diagnóstico. Mientras no se hable del problema, existe la ilusión de control. El silencio se vuelve un escudo, pero ese escudo no bloquea la energía del vínculo, solo impide que fluya. Y cuando algo se siente pero no se expresa, la conexión no desaparece, empieza a manifestarse de otras formas, mucho más sutiles, que se vuelven imposibles de ignorar. Tópico 4. Cómo la energía cambia antes de que cambien las palabras, antes de que se diga cualquier palabra, antes de que haya un alejamiento visible, algo cambia en el campo invisible de la relación. La energía ya no fluye igual, el ritmo se desacelera, los silencios se alargan, las respuestas pierden espontaneidad. Para muchas mujeres, esto se siente en el cuerpo, una presión en el pecho, una inquietud sin razón clara, una sensación de que algo está raro. No es intuición mística, es una lectura emocional fina, construida por la sensibilidad relacional. Cuando él intenta negar lo que siente, el esfuerzo interno crea tensión. Y la tensión siempre se filtra. Aunque intente actuar normal, el cuerpo lo delata, la mirada se sostiene menos, el contacto duda, la presencia se vuelve irregular. La mujer percibe ese cambio porque estaba conectada al flujo anterior. Es como bailar con alguien que de pronto empieza a perder el ritmo. No hubo aviso, pero el cuerpo siente el desajuste al instante. Muchas mujeres intentan ignorar esta señal porque no hay pruebas concretas. Al final, él no dijo nada malo, no desapareció, no fue grosero. Pero la verdad es que las palabras siempre son la última capa en cambiar. La energía cambia primero, luego el comportamiento, y solo después llega la explicación si es que llega. Y cuando esa percepción se ignora, la conexión entra en un estado delicado, donde algo sigue existiendo, pero ya no logra avanzar igual. Tópico 5. La conexión no desaparece, se traba. Uno de los errores más comunes en este punto es creer que, cuando la dinámica cambia, el sentimiento se acabó. La mayoría de las veces no se acabó, se bloqueó. La conexión sigue ahí, viva, pero sin poder fluir. Es como una puerta entreabierta, no está cerrada, pero tampoco permite pasar. Esto genera una sensación muy confusa, porque hay señales de interés mezcladas con actitudes de contención. Y esa ambigüedad suele ser más desgastante que un rechazo claro. Cuando alguien intenta negar lo que siente, empieza a controlar su propio movimiento emocional. Se acerca hasta donde se siente seguro y se aleja cuando percibe que está yendo demasiado lejos. Ese ir y venir crea una tensión constante en el vínculo. La mujer siente que hay algo ahí, porque lo hay, pero también percibe que no hay avance real, no hay profundidad, no hay claridad, no hay entrega. La conexión queda suspendida, como atrapada a la mitad del camino. Es como un coche potente avanzando con el freno de mano puesto. El motor está encendido, hay fuerza, hay intención, pero el movimiento no ocurre como debería. Y cuanto más tiempo pasa así, más desgaste genera para quien va adentro. Justo en ese punto muchas mujeres empiezan a preguntarse qué están haciendo mal, sin darse cuenta de que el bloqueo no nació en ellas, sino en el conflicto interno que él todavía no resolvió. Tópico 6. El error silencioso que muchas mujeres cometen en este punto. Cuando la conexión se traba, muchas mujeres entran automáticamente en modo corrección. Empiezan a revisar cada palabra, cada gesto, cada reacción, intentando descubrir en qué fallaron. Ajustan el tono, reducen su presencia, entregan más comprensión de la que reciben, todo en un intento inconsciente de destrabar algo que no depende de ellas. Este movimiento es silencioso, casi invisible, pero profundamente desgastante, porque sin darse cuenta, empiezan a adaptarse a un bloqueo que no crearon. El problema es que, cuanto más intentan facilitarle el camino emocional a él, más se alejan de sí mismas, se vuelven menos espontáneas, menos auténticas, más cuidadosas de lo que les gustaría ser.
Y eso no resuelve su conflicto interno, solo lo hace sentir más cómodo permaneciendo bloqueado. He visto a muchas mujeres increíbles confundir paciencia con autoabandono, creyendo que amar es esperar indefinidamente a que alguien se decida. Es como intentar empujar una puerta que solo abre desde adentro. Cuanta más fuerza haces desde fuera, más resistencia sientes. El bloqueo emocional de él no se disuelve con esfuerzo femenino, sino con conciencia interna. Y cuando esa diferencia no se entiende, la dinámica empieza a generar un desgaste emocional silencioso que prepara el terreno para algo aún más delicado en el siguiente punto. Tópico 7. Lo que realmente hace que un hombre siga emocionalmente bloqueado. Lo que mantiene a un hombre emocionalmente bloqueado no es la intensidad del sentimiento, sino cómo se siente frente a esa intensidad. Cuando el vínculo empieza a tocar heridas antiguas, rechazos pasados, pérdidas no resueltas, experiencias donde se sintió vulnerable o expuesto, el sistema interno entra en modo defensa. Aunque la mujer frente a él no represente ningún peligro, el cuerpo reacciona como si se estuviera protegiendo de algo ya vivido. La presión, aunque sea sutil, suele reforzar ese bloqueo. No tiene que ser una exigencia directa. A veces es solo la expectativa en la mirada, el silencio cargado, la esperanza no dicha. Él siente que hay algo que cumplir, algo que sostener, y eso pesa. En lugar de sentirse libre para acercarse, siente que puede fallar. Y cuando el miedo a fallar supera el deseo de entregarse, el bloqueo se mantiene. Por eso intentar acelerar decisiones casi nunca funciona. El sentimiento no madura bajo tensión. Necesita espacio interno para organizarse. Así como un músculo contraído no se relaja con más fuerza, sino con soltura, lo emocional bloqueado tampoco se destraba con presión. Y entender esta dinámica cambia por completo la forma en que la mujer puede posicionarse de aquí en adelante. Algo que empieza a aclararse en el siguiente punto. Tópico 8. La diferencia entre respetar su proceso y abandonarte en el proceso. Respetar el proceso emocional de alguien es muy distinto a ponerte en pausa esperando a que esa persona se resuelva. El respeto sano no exige que la mujer reduzca su esencia, sus necesidades o su valor. Nace de una presencia firme, tranquila, sin exigencias pero también sin autoanulación. El problema es que esa línea es muy sutil, y muchas la cruzan hacia el silencio excesivo, la espera infinita y la adaptación constante. Cuando empieza a guardarse palabras que quisiera decir, a aceptar menos de lo que merece o a justificar ausencias emocionales repetidas, algo importante se pierde. No es solo la conexión la que se traba, es su propio eje interno. Y eso cambia la dinámica de forma invisible. El hombre siente que ella está demasiado disponible, demasiado flexible, y paradójicamente eso no lo ayuda a salir del bloqueo. En algunos casos, incluso refuerza la estancación. Respetar su proceso significa mantener tu centro, seguir viviendo, expresándote con verdad, sin intentar dirigir el ritmo emocional del otro. Es una presencia que dice, sin palabras, estoy aquí, completa, pero no detenida. Esa postura cambia el campo de la relación y prepara el terreno para el momento en que su negación deja de ser sostenible. Y justo ahí aparece el momento decisivo del siguiente punto. Tópico 9. El punto de quiebre. Cuando la negación se vuelve decisión, llega un momento en que negar lo que se siente deja de funcionar. La energía ya está comprometida, el vínculo ya se activó, y el cuerpo no sostiene más la neutralidad. En ese punto, el conflicto interno exige una respuesta clara, o él asume lo que siente y se posiciona, o se aleja para proteger su propia estructura emocional. No existe una tercera opción sostenible. La estancación empieza a incomodar más que el riesgo. Cuando la mujer mantiene su centro sin presión, sin persecución, sin autoabandono, algo cambia en silencio. Él percibe que no puede quedarse indefinidamente a la mitad del camino. La ausencia de control externo lo obliga a un movimiento interno. Y ahí es cuando muchos hombres finalmente se enfrentan a la pregunta que venían evitando: ¿qué hago con esto que estoy sintiendo? La decisión nace cuando la incomodidad de negar se vuelve mayor que el miedo a asumir. Este punto de quiebre no siempre es dramático ni viene con grandes declaraciones. A veces aparece como un gesto simple, una postura más clara o incluso un alejamiento definitivo. Pero en todos los casos revela la verdad del vínculo, y entender este momento cambia por completo la forma en que la mujer interpreta el silencio, la espera y su propia presencia, abriendo espacio para una conciencia mucho más profunda. Conclusión: ahora que entiendes lo que realmente pasa cuando una conexión se traba,
La pregunta cambia. Ya no es, ¿qué hay de malo en mí?, sino, ¿cómo elijo posicionarme a partir de ahora? ¿Vas a seguir intentando destrabar algo que no depende de ti? ¿O vas a empezar a honrar lo que sientes y lo que mereces? Observa esto. Cuando dejas de abandonarte, el vínculo cambia, avanza o se rompe, y ambos caminos traen verdad. ¿Qué harías hoy si confiaras más en tu percepción emocional? ¿En qué parte de este proceso te viste reflejada? Déjalo en los comentarios. Y si este contenido te ayudó a ver con más claridad, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo sobre vínculos, límites y conciencia emocional. Estamos construyendo una comunidad de mujeres conscientes y tenemos la meta de llegar a 1000 suscriptoras para seguir profundizando estos temas contigo.